Buenas noches y bienvenidos al Rincón de Lectura. Hoy ha tenido lugar un pequeño gran evento que tendrá, no sé si en el género fosco, pero sí en mi vida un gran impacto positivo, y es que tenemos por fin calefacción. Así que dentro de esta óptica optimista me he decidido darme un segundo capricho de Halloween, que es grabar este vídeo. El primer capricho fue cogerme como lectura los 100 años de Drácula. Eh, Sé que voy muy mal de tiempo, tengo una pila de lecturas terrible por delante, pero me apetecía muchísimo el dedicarme a una lectura ligera a lo largo de estas vacaciones, en los momentos libres que me dejan en las obras, que no han sido muchos. Y Katrin Rusniewski, nuestra profesora documentalista, había preparado una magnífica mesa de presentación de libros para sugerir a nuestros estudiantes durante las vacaciones. Y bueno, me dio mucha pena que tanto este como un cómic sobre Drácula, pues no los había elegido nadie. Y el último día, última hora, en el último momento dije, pues me los voy a llevar yo y les voy a echar un ojo. Reconozco que como pues soy muy como soy, lo primero que pensé es que en un librito tan fino mal íbamos para hablar de 100 años nada menos de Drácula. Bueno, 100 años diréis, patapalo, ¿en qué año vives? Es que el libro es del año 97. Y bueno, el caso es que después de leérmelo me tengo que morder mi mala lengua porque ni son versiones resumidas de los relatos, ni es una panorámica a la que haya que ponerle demasiadas pegas. La antologista es Bárbara Sadul. Por lo visto ha hecho ya varias otras recopilaciones de género fantástico y en particular de terror para esta misma colección, Librio, que es una colección un poco para introducir dentro del género fantástico y de los clásicos del horror a los jóvenes lectores. Y después de leerme este creo que me leeré alguno más suyo porque francamente creo que ha hecho un muy buen trabajo, aunque por supuesto se le puedan sacar aristas y puntas. Bueno, después de una pequeña introducción en la que habla de Drácula, de un modo muy accesible, quizás no muy completo y desde luego no muy osado, entra ya en materia y aquí ya es la parte que más me ha interesado, seguramente también como editor y antologista. Entra en materia con los relatos o con las obras, porque la primera obra no es realmente un relato, sino un poema, eh, que van a articular esta historia del vampiro con Drácula como epicentro, pero ni siquiera como desenlace. Y esto ya en sí es muy interesante. La elección cronológica para guiarnos dentro de lo que es la evolución del vampiro como monstruo, con este referente de Drácula, ¿no? Bueno, el referente ya en la propia portada veis que es muy de la Hammer, es muy del vampiro clásico y vamos a quedarnos dentro del vampiro clásico a pesar de que, como digo, la antología es de 1997 y ya podrían haber introducido visiones mucho más osadas de lo que es el vampiro. Pero bueno, la primera obra es La novia de Corinto, de Goethe, no sé cómo se dice en alemán, hablo muy mal alemán. Y es un poema en el que se aborda el mito del vampiro y donde encontramos ya una serie de elementos que se van a repetir dentro de la figura canónica del vampiro. Bueno, pues el vampiro viene de la Europa del Este, en este caso de Grecia. Hay una relación muy importante con lo que es el paganismo y la mitología clásica, es decir, la novia de Corinto es un vampiro que ha sido un poco creado en la coyuntura en la que las gentes de Grecia empiezan a convertirse masivamente al cristianismo y empiezan a renegar de los antiguos dioses. Y entonces pues ahí hay una especie de cruces divinos que hacen que se genere este vampiro, que en realidad es lo que otros autores han denominado como un mal muerto, ¿no? Es un personaje una persona que ha muerto y que no encuentra la paz de ultratumba, pues en este caso por un tema casi teológico. Lo que es muy interesante de esta obra seminal, digamos, del vampiro como monstruo moderno, monstruo contemporáneo, es que nos encontramos ya todos esos elementos de la seducción. Es un relato con muchos elementos eróticos, con muchos elementos de seducción. La trama es muy sencilla, es este hombre que va a una familia que le resulta misteriosa, es de otra ciudad,
él está prometido con una de las hijas de la familia y bueno, cuando llega ahí es acogido por otra de las hijas con la que no es la que se va a casar, pero en realidad, bueno, hay un lío ahí un poco de novela gótica, ¿no? De estos secretos familiares, no voy a destripar el poema. Y bueno, lo que es muy interesante, pues ya la atmósfera en sí, en la que se genera toda la tensión argumental entre el Eros y el Tánatos. El protagonista se ve muy atraído por el personaje de la vampiresa y esta al mismo tiempo, para escapar de su mal muerte, se ve abocada a buscar esa seducción, esa búsqueda del amor imposible, ¿no? Pues porque ella ya está en dominios de ultratumba. Pues bueno, esto es Goethe pues, poniendo las bases de lo que será el vampiro moderno que vendrá mucho después y me parece una gran opción para empezar la antología. A continuación tenemos otro gran clásico imposible de soslayar, que es El vampiro de John William Polidori, cuya paternidad siempre ha estado ahí un poco discutida. Decían pues, que Lord Byron había metido la mano, la famosa velada de Villa Diodati. Me he extendido ya mucho sobre este tema en muchas ocasiones y creo que es un gran acierto haber incluido este relato por dos motivos. El primero, pues porque evidentemente ha sido una de las grandes influencias de Drácula. Es el arquetipo del vampiro aristócrata que se infiltra en la sociedad londinense para seducir a las damiselas y causar su perdición, etcétera. Está ya en El vampiro de John William Polidori y dentro de la historia de lo que es el horror, pues es un relato que tiene muchísimo peso, ya pues por la propia imagen de Lord Byron que da a través de ese reflejo distorsionado. Y otro de los motivos es que es un relato que es muy entretenido, es un relato que se disfruta mucho su lectura, es un relato relativamente breve, muy bien articulado y que engancha muy bien. Así que bueno, me parece que era indiscutible que estuviera ahí. Y a continuación tenemos el que será el primer relato, digamos, propiamente, digamos, ligado a que esta es una antología francesa, que es la Mort amoureuse de Théophile Gautier, que es un relato, los tres grandes del siglo XIX, de lo que es el folclorismo, el terror, el fantástico, desde un punto de vista clásico serían Mérimée, Gérard de Nerval y Théophile Gautier. Con permiso de Maupassant, es que Maupassant se dedicó muchísimo más al realismo, aunque lo conozcamos mucho por el Orla. Bueno, y este es un relato muy canónico en muchos sentidos, es un relato que está muy bien estructurado, es un relato súper interesante que no había leído nunca, y nos narra cómo hay un sacerdote que vive una doble vida, una vida en sueños, transportado por una especie de vampiresa, que lo seduce, pero no consigue que renuncie a formular sus votos de sacerdote. Entonces de día vive como un sacerdote abnegado, ocupándose de su pequeña parroquia en un pueblo perdido, etc. Y por la noche se transforma en un hombre de mundo, en un jugador, en un aristócrata que se dedica a la caza, como amante de esta hermosa mujer italiana. Volvemos aquí a ese sur magnífico para los vampiros, que, bueno, lo transporta a un mundo de placeres sin fin. Y es súper interesante esta estructura doble, porque, claro, es una doble vida, la narra el sacerdote, pero reconoce en muchos aspectos que, bueno, que quizás su vida real es la otra y que en realidad él tiene pesadillas, aunque es un sacerdote arrepentido de los placeres a los que se abandona. Y ya en sí esta estructura narrativa es muy, muy interesante, pero además añade otra capa muy interesante dentro de lo que es el mito del vampiro, y es la idea del vampiro onírico, ¿no? Es un vampiro que drena la energía vital de este sacerdote y sobre todo lo lleva a la perdición, y al mismo tiempo no es un vampiro que está presente en el día a día. Aparte de esto, hay muchísimos elementos comunes con los relatos precedentes, como el tema de que la vampiresa en sí, pues, se deduce que está muerta. Hay un momento de la trama donde el sacerdote precisamente va a darle la extrema unción y tal, y luego hay una cierta ambigüedad, pero bueno, se asume que está muerta, se deja esa pequeña puerta abierta, supongo yo que para mantener un poquito más el suspense. Y luego pues está todo el tema este de la seducción erótica, etcétera, que se sigue repitiendo en este relato y en muchos de los siguientes. Y de aquí pasamos a uno de los autores que yo no conocía,
que es Francis Marion Crawford, que nos presenta porque la sangre es la vida, ¿no? Car la vie est dans le sang, la vida está en la sangre, no sé cómo es la definición original, el nombre original, el título original del relato. Y que de nuevo nos lleva a Italia. Luego he descubierto que era un autor estadounidense, pero que había nacido y murió en Italia también, curiosamente. Supongo yo que tenía ahí una casa de vacaciones. Y la verdad es que es un relato ya muy curioso por la ambientación, porque tiene toda esa herencia de la novela gótica, pero ya con unos ciertos aires de renovación. Entonces, los protagonistas de la historia son dos personas con una cierta cultura que viven en una magnífica torre, pues que han convertido en casa de vacaciones en Calabria. Y bueno, la idea está, ¿no?, de que Italia tiene una grandísima historia detrás y que está lleno de ruinas y de sitios muy, muy sugerentes. Esto es muy de la novela gótica, pero ya con esta perspectiva mucho más moderna de decir, bueno, pues son hombres de ciencias, hombres descreídos, que se cuentan historias al amor de la lumbre, pues un poco como hacía M.R. James con sus colegas en el college. Y son escépticos, pero bueno, al mismo tiempo saben que brujas se ven las ailas, ¿no? Y entonces se cuentan unas leyendas locales que coinciden con unos extraños fenómenos que podrían ser fuegos fatuos o un efecto óptico, no se sabe muy bien. Y entonces se aventuran a investigar lo que hay ahí y luego van pues contándonos una historia de vampiros, de vampiresa, como no, de vampiresa hermosa, que es muy de Sote, Caballo y Rey a día de hoy, pero que en su día pues es un escalón más dentro del modo narrativo de abordar los vampiros. En ese sentido, encuentro que la antologista, Bárbara Sadul, pues nos va presentando una escaleta muy, muy conseguida de la evolución de la narrativa breve de vampiros. Y de ahí entramos al gran invitado de la velada, que es, como no, el invitado de Drácula, de Bram Stoker, que es ese famoso relato que a veces incluye como prólogo de la novela Drácula y en otras ocasiones pues se dice que fue una especie de esbozo y que luego la viuda rescató tiempo después para la antología. Y que bueno, en cualquier caso es una pieza que está muy muy relacionada con Drácula, que duda cabe, pero que en sí misma funciona de un modo totalmente independiente y que francamente como relato es uno de mis preferidos de Bram Stoker. Encuentro que tiene un ritmo magnífico, va un poco en la línea del relato de Crawford, solo que aquí, bueno, pues la angustia que se genera es aún mayor, porque el descreído británico que llega a ese límite de la Europa del Este está todavía en Alemania, un guiño a Goethe y a toda esa tradición de las historias de fantasmas, historias macabras que los alemanes fueron un poco los reyes hasta el siglo XIX. Y él, como buen británico, pues se burla un poco del cochero, ¿no? Ese señor un poco ignorante, Walpurgisnacht, que tiene miedo de que es la noche de las brujas y tal, no hay que salir. Y desciende del carruaje y se empeña en darse un paseico, como no, a pesar de que va a nevar, a pesar de la tormenta, y la tormenta pues hace que acabe aislado y busque refugio nada más y nada menos que en un mausoleo que toma por una casa en ruinas al principio y luego descubre la terrible verdad, que está encerrado en un cementerio. Y es muy interesante este relato de Bram Stoker precisamente porque está en esa ambigüedad entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo de todo el imaginario gótico, de ruinas, Italia, viejas leyendas, cementerios y demás, y ya una ghost story más moderna donde hay un hombre contemporáneo, un hombre de mundo, un abogado, un notario, un bibliotecario, como en las historias de M.R. James, que simplemente y precisamente porque no termina de creer en lo sobrenatural, se mete donde no debería. Aparte de eso, pues nuestra vampiresa sigue siendo una tentación hermosa y pues la seducción que te lleva a la perdición, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un rescate en el último momento y tal, muy conseguido, aparece la figura del lobo que luego reaparece en Drácula y hay una serie de elementos muy interesantes que luego reaparecen en el Drácula. Y bueno, en cualquier caso, había que hacer un homenaje a Drácula, este relato tenía que estar sí o sí. Y de aquí pasamos a otro de los autores que tampoco conocía, Claude Askew, que nos presenta Elmer Vance y el vampiro.
Y aquí es otra vuelta de tuerca sobre el asunto de cómo presentar los seres sobrenaturales, porque nos presenta un detective de lo sobrenatural. Yo no conocía todavía al autor, supongo que estará en la magnífica antología que me pillé de detectives de lo sobrenatural. Y la gracia de este asunto es que, bueno, ahora ya sabemos que hay vampiros, lo hemos leído durante un siglo entero y ¿qué podemos añadir? Bueno, pues podemos añadir que dentro de esta sociedad que la gente no cree en vampiros, pues hay detectives o expertos en lo paranormal que van a ser capaces de enfrentarse a esas fuerzas malignas y abordarlas desde una perspectiva casi científica, ¿no? O al menos, ¿cómo decir? Sistemática, con método científico. Método científico, digamos, pues hay una investigación, hay una búsqueda, hay un método para llegar a la solución. Y es un relato muy romántico, este se ambienta en Escocia, pero como hacía falta añadir una chispa extranjera y tal, y misteriosa, pues como no, tenemos sangre italiana de nuevo en la vampiresa. Y uno de los elementos interesantes es que es un poco una vampiresa a pesar de sí misma, que no querría serlo, pero se ve abocada a serlo. Y bueno, es un giro interesante, es un giro que me parece muy, muy conseguido y que lo desmarca un poco pues de esa misma estructura, ¿no? De hermosa mujer fatal que va a drenar la energía del hombre cabal que seducido se deja llevar por sus instintos, el amor o lo que sea. Y a continuación tenemos a otro gran clásico de los temas vampíricos y de la literatura de terror en general, ya desde el punto de vista pulpero, que es Jean Rey, con El guardián del cementerio. Y aquí ya, pues, una vez establecidos todos los clichés del género, pues les damos una vuelta de tuerca más. Y se trata de un pobre hombre vagabundo que cuenta al señor juez, pues, que lo han contratado en un cementerio muy raro, pues porque la última inquilina pues venía de la Europa del Este y tiene un apellido que parece sacado del invitado de Drácula. Y él es un pobre hombre que hace guardia con dos señores también de la Europa del Este, que, bueno, tienen instrucciones muy precisas. Uno se dedica a hacer de comer, el otro se dedica a vigilar con su escopeta en el que nadie se acerque a la zona prohibida del cementerio. Y evidentemente en la zona prohibida del cementerio pues hay una vampiresa y de nuevo pues tenemos una serie de clichés que aquí se ven revitalizados y ganan en frescura precisamente por esa trama abracadabrante, un poco ingenua, pero que consigue dar mucho ritmo y mucha enjundia a la historia. Yo reconozco que John Ray era un autor que nunca me había hecho tilín, me había leído algunos de sus relatos, es muy pulpero, y es muy irregular en su escritura. Y francamente este relato está muy bien escrito, es muy sugerente, tiene algunos errores de raccord, de trama, de presentación, tono narrativo y lo que queráis, pero la verdad es que se lee muy bien, es muy entretenido, muy divertido y creo que es una buena pieza adicional, ¿no? Del final del periodo del vampiro clásico. Y como broche final tenemos La mansión maldita de H.P. Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, que es un poco el broche perfecto a la antología, en el sentido de que Lovecraft va un paso más allá y dice, bueno, el vampiro lo hemos tratado desde la lógica, aceptando que es un monstruo legendario y tal, pero nos podemos enfrentar a él con medios modernos, pero él va más allá, ¿no? Y de repente el vampiro es simple energía que se ha quedado atascada entre dimensiones, consigue clavarte la teoría de la relatividad entre medio, e incluso el cazavampiros de fortuna de la historia va a presentarse con una máquina que capta rayos de éter para luchar contra la forma incorpórea del ser y un lanzallamas por si acaso hay que enfrentarse a un vampiro en forma física. Y aunque hay algunos elementos un poco naif en el enfoque, la verdad es que es una magnífica historia, por un lado, por esa capacidad que tiene Lovecraft de venderte esa Nueva Inglaterra, hay unos guiños a Poe al principio de la trama y te explica muy bien esas viejas familias vetustas como las mansiones, esos olores, esos encuentros de los criados, esas tías solteronas, esos sobrinos perdidos en bibliotecas que ansían tal, muy Lovecraftiano todo.
Y bueno, es un relato que funciona muy bien y muy entretenido y que, como digo, da una dimensión adicional al vampiro y un poco, digamos que es el broche final y la puerta abierta al vampiro que va a haber más moderno. Como es la antología, se para en los años 20, no va mucho más allá. Podrían haberse visto que es una antología del 97, se podrían haberle dado en estos 100 años de Drácula un poquito más de panorámica, haber ido un poquito más lejos. Pero hay que reconocer que, oye, en un librico así, que no da miedo a los estudiantes de secundaria, hay ya una magnífica panorámica y los relatos, francamente, están muy bien elegidos. Hay algunos que por vocabulario van a generar problemas a los lectores, pero a aquel que le gustan las historias de fantasmas y de intríngulis, que dice mi hermana, así un poco toperas, desde luego los va a disfrutar y es un modo de engancharlos y de darles pistas sobre otros escritores de terror. Otro tema que es un poquito lástima, la representatividad. Como de costumbre, el lado anglosajón pesa enormemente, incluso siendo una antología francesa, y el lado femenino brilla por su ausencia. Yo luego he descubierto, leyendo por ahí, que el señor Claude Askew escribía pachas con su mujer Alice. Aparentemente no tenían relatos de vampiros juntos que encajaran lo suficientemente bien, es una lástima. Por lo visto se dedicaban a escribir Penny Dreadfuls al final del siglo, así que les seguiré un poquito la pista a ver qué más cosas han escrito. Y yo me decía que, bueno, como editor, ¿no? Te pones a pensar y dices, ¿yo aquí qué podría haber metido? Desde luego, el vampiro de Emilia Pardo Bazán, para una antología española, yo creo que hubiera sido indispensable y hubiera dado ya una voz femenina dentro de la antología, que no es mucho pedir. Yo he echado de menos precisamente un poquito de esa variedad. Creo que se podrían haber encontrado algunas perspectivas más distintas. Quizás simplemente historias de vampiros de las colonias, vampiros antilleses, por ejemplo, o alguno de la traducción rusa, como del Burdalak, yo que sé, Tolstoy tiene algún relato de vampiros. Muy anglosajón y muy masculino, pero bueno, aparte de eso hay que reconocer que la antología en sí funciona muy bien. Hay una evolución muy clara, siguiendo la cronología, los relatos están muy bien elegidos para que hagan de eslabones de la antología hasta llegar al siglo XX y lo veo coherente, muy bien de extensión y tal. Como digo, a esta antologista le seguiré la pista para ver qué otras cosas ha presentado, porque tiene algunas más de fantasmas y demás, y luego otras de estas cosas que me traen loco en Francia, que consiguen hacerte una edición de 2 euros para que los críos puedan leer baratillo, cual. Y luego además tienen un pass région que tienen 50 pavos para gastarse, entre otras cosas, en libros. Y eso mola mucho. Yo cuando me veo alumnos míos en la librería que se están pillando libros, pues mola mucho. Así que nada, me apetecía hablar del libro, ya perdonaréis aquí la chapa de 25 minutos. Me lo he pasado muy bien. Si tenéis otras antologías así conmemorativas de vampiros de 100 años, Drácula, tal, no dudéis en dejar vuestros comentarios. Y ahora que tengo calefacción y veo la luz al final del túnel, creo que va a ser todo mucho menos urgente, las obras mucho menos urgentes, aunque no tengamos muros aún. Y creo que podría ir rascando más tiempo para la editorial. Mantengámonos positivos y en contacto dentro de lo que cabe. Cuidaros mucho y nos vamos leyendo.